Lumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. 6:16 de la mañana. Comencemos este recorrido con lo que titula Reuters. Y es que el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth se reunieron durante aproximadamente una hora con líderes republicanos y demócratas del Congreso de los Estados Unidos y altos miembros de los comités de seguridad nacional para discutir los ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico que han causado ya la muerte de decenas de personas de principios desde septiembre. Varios senadores y miembros de la Cámara de Representantes que asistieron a la reunión informativa afirmaron que los funcionarios del gobierno declararon que los barcos transportaban cocaína, no fentanilo, y explicaron la justificación legal de los ataques. Ahora, sobre el aspecto legal, tal cual nos tiene este otro titular, y es que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, alertó que la reciente acción militar de Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico se desarrolla fuera del marco legal internacional y podría constituir ejecuciones extrajudiciales. Brian Finucane, asesor principal del Grupo Internacional de Crisis, explicó que los ataques letales en el Caribe y en el Pacífico se han caracterizado por unas violaciones al derecho internacional y al derecho a la vida bajo el marco de los derechos humanos internacionales. Esta última es una cita textual. EFE nos tiene que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este miércoles que las lanchas de los cárteles terroristas bombardeadas no solo son de Venezuela, al señalar que hay otros países involucrados tras más de 2 meses de ataques estadounidenses en el Pacífico y en el Caribe. Y en confirmado, leemos que Nicolás Maduro agradeció al Papa León XIV por llamar al diálogo para encontrar una solución a las tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar en el Caribe. Asimismo, agradeció al presidente de Brasil por otro pronunciamiento, citan acá en confirmado, y le doy las gracias al presidente Lula da Silva porque ha hecho un pronunciamiento contundente para la paz en América Latina. Hablando de Brasil, el canciller de ese país, Mauro Vieira, confirmó este miércoles que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva asistirá a la 4ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe con la Unión Europea en solidaridad con Venezuela, es la cita textual. Y en confirmado tenemos que el legislador ruso Alexei Zurabilov afirmó que Moscú está dispuesto a suministrar misiles balísticos Oreshnik y misiles de crucero Kalibir a la administración de Nicolás Maduro, un movimiento que, según algunos, elevaría las tensiones con Estados Unidos y pondría a prueba la estabilidad regional. Dice el medio Gaceta.ru, Rusia ya suministra armas a Caracas y no ve impedimentos para transferir estos sistemas de largo alcance. Los Oreshnik, con velocidades de hasta Mach 10 y un alcance de 5.000 kilómetros, y los Kalibr, capaces de atacar objetivos a más de 2.000 kilómetros, representarían un salto estratégico en la capacidad militar venezolana. Un texto que puede leer en confirmado. Cambiando de tema. El diario nos tiene que organizaciones de derechos humanos pidieron este miércoles la liberación de los activistas venezolanos Rocío San Miguel, detenida desde febrero de 2024, y de Javier Tarazona, arrestado desde hace más de 4 años. Son 2 de los 875 presos por razones políticas que hay en Venezuela, según la última cifra suministrada por el Foro Penal al 27 de octubre. Pero hay una cifra más reciente, en este caso la tiene tal cual. La organización Justicia, Encuentro y Perdón informó este 5 de noviembre que hasta la fecha han registrado 1.069 detenidos por razones políticas en todo el país, entre ellos 37 ciudadanos extranjeros y 47 venezolanos con doble nacionalidad. En su reporte publicado en redes sociales, la organización destacó que esta cifra corresponde a casos que han podido confirmar, aunque no descartan que el número sea mayor. La cantidad de detenidos por razones políticas que reportan es superior, como acabamos de ver, a la contabilizada por Foro Penal al 27 de octubre. Y confirmado, nos tiene que un grupo de 166 venezolanos deportados desde Estados Unidos, pues llegó este miércoles 5 de noviembre, ayer, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, como parte del programa Gran Misión Vuelta a la Patria. Hay más, en Mundo UR leemos, 6:21 de la mañana, que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el SAIME, comenzaron un operativo este miércoles de fiscalización de hoteles y otros centros de hospedaje para garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente. Se realiza con el objetivo de inspeccionar los libros oficiales de registros de entrada y salida de huéspedes, la verificación de los datos de los empleados a través del Sistema Integrado de Información Policial, al igual que el estatus migratorio en caso de ser extranjeros. Esto lo explicó la Policía Nacional Bolivariana a través de una publicación en X. Y luego, en confirmado tenemos que el 7 de noviembre, es decir, mañana,
A las 11:59 de la noche se acaba el periodo de gracia para los venezolanos con estatus de protección temporal de 2021. Esa noche todos los beneficiarios del TPS de Venezuela, los 600,000, pasan a engrosar la población indocumentada en los Estados Unidos, en lo que expertos han catalogado como la mayor ilegalización instantánea de migrantes en la historia. La abogada de migración en Florida, Yesenia Yacona, explicó que quienes no tengan otro trámite migratorio en proceso quedarán completamente sin estatus, comenzarán a acumular presencia indocumentada en Estados Unidos y podrían estar sujetos a castigos de años sin poder entrar a los Estados Unidos si permanecen más de 180 días en ese país bajo esa condición. Economía. Pues en Mundo VR leemos que 1.090.000 barriles diarios se exportó Venezuela en septiembre vía marítima, a pesar de la presencia de la flota de Estados Unidos en el Caribe. La afirmación corresponde al presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, durante un congreso, el Congreso Anual de Cabeseco. El reporte lo tiene Ginette González. El estudio sobre el comportamiento del consumo en los centros comerciales fue planteado en un marco general que incluyó el impacto del escenario geopolítico de Venezuela, en específico la situación que se desarrolla en el Caribe. Luis Vicente León, socio director de Data Analysis, 10:30 de la mañana. Pero que no tiene que ver con el proceso energético que no solamente continúa desde la perspectiva de la exportación, sino que también mantiene la licencia petrolera de la empresa más importante que ha producido petróleo en Venezuela, que es Chevron, que continúa hoy produciendo cerca de 220 a 230.000 barriles y que está autorizada a colocar petróleo en los Estados Unidos. La comprensión macroeconómica permitió la lectura de los indicadores micro que reflejan el comportamiento de los visitantes. Gasto promedio de $60 por visita. Alimentos, bebidas, ropa y calzado son las categorías preferidas. 3 visitas al centro comercial por mes en promedio. Los principales visitantes son los hombres. La región capital y Guayana muestran la mayor presencia de visitas, mientras que los Andes y los llanos exhiben la menor frecuencia. A propósito de consumo, Noticiero Digital nos tiene que el socio director comercial de Atenas Grupo Consultor, Alexander Cabrera, dijo que hay que conocer al consumidor venezolano, dado que, cito, hemos perdido el foco, hemos perdido esa oportunidad de entenderlo. Hasta ahí la cita. Cabrera manifestó que actualmente la mayoría de los venezolanos recorren desde su casa hasta el supermercado ideal entre 12 y 15 kilómetros. Y vamos al campo. A través de al menos 3 titulares. En Falcón, por ejemplo, y esto lo tiene Mundo UR, el sector ganadero instó a los productores de la entidad a cumplir con el ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa para abrirse espacio hacia mercados extranjeros. El reporte es de Douglas Durán. El presidente de la Federación de Ganaderos del Estado Falcón, José Ferrer, indicó que es indispensable aplicar la vacuna para garantizar la sanidad del rebaño y de esa manera expandirse hacia la exportación del rubro. José Ferrer, presidente de FEGA Falcón. No tanto de cumplir con una vacuna como tal, sino de proteger nuestros rebaños, de proteger nuestra inversión, de proteger el país de esa enfermedad tan contagiosa y tan peligrosa. El Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral dio inicio esta semana al segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa en la región y se extenderá hasta el próximo 15 de diciembre. En Banca y Negocios leemos que el presidente de la Asociación de Productores Rurales del Estado Barinas, José Antonio Espinosa, precisó que la entidad aporta la tercera parte de la carne que se come en Venezuela. Asimismo, acotó que los productores de Barinas trabajan cada día para garantizar la calidad de los alimentos y sumó que la entidad es el primer productor de carne de los 17 estados ganaderos de Venezuela. Y sobre el tema, en Finanzas Digital tenemos que la adopción de inteligencia artificial en la agroindustria venezolana se ha vuelto un paso impostergable, según el secretario general de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Alimentos, Carlos Indriago. El especialista explicó que la agroindustria digital es esencial para mejorar la eficiencia de las plantas de procesamiento de alimentos y competir en un mercado global que exige calidad, eficiencia y transparencia. Turismo. Leemos que Vicky Herrera de Díaz, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, ABAVIT, indicó que el gremio espera que en las últimas semanas de 2025 incremente la venta de boletería aérea y paquetes turísticos y el sector pueda alcanzar las metas planteadas. La representante gremial explicó que el sector ofrece alternativas en cuanto a mecanismos de pago para los usuarios. Al respecto, adelantó que está disponible tanto la modalidad de pago de paquetes turísticos por cuotas, el uso de aplicaciones de crédito rápido, así como también la incorporación de criptomonedas.
educación. Varias notas. Mundo UR, por ejemplo, nos tiene que el Sindicato de Educadores Regionales de Carabobo denuncia que el mes de aguinaldo les es insuficiente para costear sus necesidades. Es un reporte que nos tiene Ruth Lara Castillo. Y aseguran que el más reciente pago correspondiente al mes de aguinaldos no se ajusta a la realidad económica del país. José Gregorio Medina, presidente de SER Carabobo. Tomando en cuenta las categorías del docente 1 al docente 6, ni siquiera en algunos de los casos alcanza. Exhortaron a representantes del Ministerio de Educación y del Ministerio del Trabajo a sentarse en una mesa de diálogo con las 17 organizaciones federativas que hacen vida en Venezuela para buscar medidas que permitan dignificar la labor docente. Encontramos en confirmado que la profesora Lina Maradei, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros Seccional Bolívar, informó que los sindicatos de educación del Estado Miranda suscribieron una comunicación dirigida a Nicolás Maduro para solicitar la asignación de un bono navideño especial de $400. Y una más, Crónica 1 nos tiene que opacidad en la asignación de cupos por la OPSU deja a los bachilleres sin opciones. Aunque el gobierno asegura tener cupos garantizados a través del Sistema Nacional de Ingresos, fuentes señalan que en universidades autónomas la cantidad de plazas asignadas supera la capacidad real de infraestructura y aseguran que el proceso de asignación mantiene 50% de opacidad al emplear datos que los aspirantes no pueden verificar. Perdón, una más antes de ir a la pausa, y la tiene confirmado, y es que estudiantes de 2 planteles educativos en el municipio San Casimiro, al sur del estado de Aragua, sufrieron de una intoxicación masiva el pasado lunes a la 1:30 de la tarde. Los jóvenes manifestaron síntomas como problemas respiratorios, vómitos, irritación en los ojos también. No obstante, hasta el momento no han podido determinar qué pudo haber ocasionado el incidente, por lo que lo han calificado de manera temporal como caso de causa desconocida mientras avanza la investigación para esclarecer lo sucedido. 6:28 minutos de la mañana. Vamos a la pausa. Antes compartir algunos mensajes publicitarios como este de KFC. Y tú sabes que solo KFC tiene el crispy original. Lo puedes disfrutar en los sándwiches clásicos de KFC. 100% pechuga de pollo empanizada con su receta auténticamente crispy. Ordena el Kentucky Deluxe. Ese viene con vegetales frescos, queso cheddar, el pan más suave y esponjoso. Pide por delivery o disfrútalos en la tienda. Puede ser en el salón o pasas por el autoservicio y saboreas el crispy que solo KFC te puede ofrecer. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Y la aplicación Conexión Digital Bancaribe está grandiosa. Y no lo digo yo, nosotros no. Fintech Américas, que este año logró a Bancaribe el premio País Platino en la categoría Banca Móvil. Conexión Digital está diseñada a tu medida. Tiene todo lo que siempre has querido en una aplicación bancaria. Es fácil de usar, más amigable y mucho más intuitiva. No necesitas 1000 funcionalidades cuando tienes una app que se adapta a ti. Bancaribe, conectados con tu vida. Y vamos a ver, enciende la Navidad en Gama. Sí, acércate este sábado 8 de noviembre desde las 5 de la tarde a Gama Plus en Teduigis, porque la alegría navideña comienza. Habrá música espectacular, exquisitas degustaciones, sorpresas increíbles y la visita más esperada. Así que ve y tómate tu foto de recuerdo con Santa. Lleva a la familia y vive una noche llena de luz y de emoción. Conoce más en @SomosGamaVE. Gama, de tu lado siempre. Y hablemos de confianza, que es sinónimo de contar con el apoyo de una empresa global. Mapfre es una empresa con respaldo internacional que tiene 82 años en el mercado asegurador venezolano, brindándole a sus clientes el respaldo de estar presentes cuando más lo necesitan. Eso es confianza, y es lo que Mapfre ofrece. Múltiples alternativas en planes y productos de protección que se adaptan a cada necesidad de los asegurados. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales, @Mapfre_VE. Mapfre, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Cierro con Digitel. Y es que en Digitel siguen con la promoción de línea gratis. Línea gratis con el 422 para elegir el número que más te guste y disfrutar de redes sociales incluidas en el plan. También puedes activar Volte para que tus llamadas se escuchen mejor. Todo esto en Digitel eligiendo tu número 422 y solo pagas la recarga del plan. Más información en digitel.com.be. Promoción autorizada por la SUNDE del 9 de octubre de 2025 al 5 de enero 2026. Son las 6:31 minutos de la mañana. Vamos a escuchar a Peter Cetera con Amy Grant y el tema La próxima vez que caiga. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos.
Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Algunos mensajes publicitarios, volvemos sobre algunos pocos mensajes titulares nacionales y luego sí pasar a todo el panorama internacional y deportivo también. Hablemos del Urológico San Román, que es líder en medicina de vanguardia en Venezuela y no es nuevo, 66 años, manteniendo una constante inversión en tecnología de avanzada y una muestra es su moderna sala de hemodinamia y cirugía endovascular capaz de asistir a intervenciones cardíacas de manera más segura, precisa, con equipos de última tecnología, primero en su índole en nuestro país. Para conocer más sobre los servicios que ofrecen, pueden comunicarse por mensajería de WhatsApp al 0412-226-5600. Urológico San Román es atención médica de avanzada al alcance de todos. Y pregunto qué Mari eres hoy. ¿Eres quien en las harinas, Mari, encuentra el cariño para consentir? Es que en tu mesa, como en la mía, siempre hay un producto Mari, ¿cierto? Como su variedad de harinas, la de maíz para las arepas y las empanadas que quedan suaves, sin grumos, con la calidad que conquista Venezuela, y la de trigo en sus versiones leudante y todo uso para preparaciones creativas, deliciosas. Entonces sí, las harinas Mari son parte de tu mesa. ¿Qué Mari eres hoy? Porque Mari tiene más para dar. Y llegó la temporada de béisbol, del béisbol profesional venezolano, y solo un verdadero fanático sabe cómo llegar al partido, y es en una EK, en Parkway, la moto oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Descubre sus más de 30 motos de calidad y durabilidad comprobadas visitando en parkway.com o uno de sus más de 170 concesionarios en todo el país. EK, en Parkway, la moto que mueve a Venezuela. Y hablemos de Donsen también. Tienes una filtración, digamos un bote de agua en el hogar, y el problema quizás tenga que ver con presión o con que las tuberías agotaron su vida útil. Donsen, marca líder en Venezuela para la construcción, ofrece tubos y conexiones de polifusión que van desde media pulgada y hasta 12 pulgadas, de fácil instalación, mayor resistencia y durabilidad. Verde puede ser cualquiera, Donsen es una sola, que no te metan gato por liebre. Recuerda sus líneas Fartec y amarilla, visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Cierro con este mensaje de Grupo San Simón, porque más allá de la producción, Grupo San Simón invierte en educación, en formación, en desarrollo de comunidades. Sus programas de responsabilidad social corporativa han beneficiado a cientos de familias, fortaleciendo el tejido social, promoviendo oportunidades de crecimiento. Alimentar es sinónimo de cuidar a quienes servimos, los consumidores. Grupo San Simón, alimentando el país que adoramos. Lecturas informativas. Con Román Losinski. Leemos en Confirmado que José Norberto Bauzón, ingeniero civil con estudios de maestría en ingeniería ambiental y quien fue vicepresidente de operación y mantenimiento de Hidrocapital, alertó que el servicio de agua potable en Venezuela atraviesa una crisis profunda debido a décadas de desinversión y centralización excesiva, además de fuga de talento humano. Bauzón dijo que el país cuenta con unas 15 empresas operadoras encargadas de suministrar agua a aproximadamente 30 millones de personas, pero la calidad del servicio disminuyó a niveles considerados malos o muy malos por más de 70% de la población. El texto completo en Confirmado. Sucesos. Las autoridades de Guyana informaron este miércoles que 4 venezolanos y 3 guyaneses fueron encarcelados tras ser acusados de terrorismo por su implicación en un atentado con bomba llevado a cabo el 26 de octubre en una gasolinera móvil de Georgetown. Esa información es de EFE. Luego, en Mundo UR leemos que el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, informó este miércoles que funcionarios de su cuerpo destruyeron un campamento de minería ilegal en el estado Amazonas. Y en el diario leemos que el Observatorio de Seguridad Vial contabilizó al menos 295 accidentes de tránsito durante el mes de septiembre de 2025. En total, 517 personas resultaron afectadas por incidentes viales durante ese mismo periodo, repito, septiembre. Y una, para cerrarla, tiene el Nacional.
La mayoría de los venezolanos, dice, se sigue identificando con la religión católica, aunque en los últimos años se ha registrado un crecimiento de la pluralidad religiosa. Esto lo reveló un estudio elaborado por el Centro Humilla con apoyo técnico de la encuestadora Delfos, que se levantó en diciembre de 2024 con una muestra de 1,000 personas mayores de 18 años. Los resultados confirman que 63% de los venezolanos se identifica como católicos, mientras que los evangélicos y otras denominaciones cristianas representan 12,5%. En contraste, 7% no se adscribe a ninguna religión y 4% se declara ateo. Apenas 1,5% afirma practicar la santería. Por cierto, no tiene nada que ver con este titular, pero hoy vamos a hablar de la persecución a los cristianos a lo largo de la historia, pero particularmente en los últimos años o meses, y por eso tendremos a las 7:40 al sacerdote Néstor Briceño con nosotros acá, de hecho en el estudio. Son las 6:43, vamos con el panorama internacional. Planeta de Naciones. Internacionales. Comencemos en nuestro continente. En Sudamérica, de hecho, el presidente Daniel Noboa declara estado de excepción en 5 provincias y 3 cantones de Ecuador. Este primer reporte lo tiene desde Quito Estefanía Chaparro. Daniel Noboa decretó una nueva medida por 60 días en Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro y en los cantones de La Mana, Cotopaxi, Las Naves y Echeandia, Bolívar. El decreto ejecutivo señala que la decisión responde a una situación de grave conmoción interna provocada por el aumento de la violencia, la delincuencia organizada y los delitos cometidos por las estructuras criminales en la costa y sierra centro del país. El decreto ejecutivo señala que la decisión responde a una situación de grave conmoción interna provocada por el aumento de la violencia, la delincuencia organizada y los delitos cometidos por las estructuras criminales en la costa y la sierra centro del país. El decreto ejecutivo señala que la decisión responde a una situación de grave conmoción interna provocada por el aumento de la violencia, la delincuencia organizada y los delitos cometidos por las estructuras criminales en la costa y en la sierra centro del país. Durante este periodo se suspenden los derechos como la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, lo que permite a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas realizar allanamientos, requisas y controles de comunicaciones. El objetivo, según el gobierno, es restablecer el orden y proteger a la ciudadanía frente al incremento de crímenes violentos. El documento cita asesinatos recientes, entre ellos uno ocurrido en una gasolinera en Salinas y otro del administrador de un portal digital en Salitre. Además, menciona un informe de inteligencia que advierte sobre la expansión y coordinación de las bandas delictivas. Vamos a Brasil. El gobierno de Brasil, a través de instituciones penitenciarias, pidió al juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, que evalúe la salud del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, antes de ser enviado a un presidio de la capital a la espera de hacerse efectiva su condena de 27 años por intento de golpe de Estado. Es un titular de Europa Press, donde también leemos que el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, defendió como proporcional el operativo de la semana pasada contra el Comando Vermelho en 2 barrios de favelas que dejó más de 120 muertos, argumentando que la policía en muchas ocasiones está en desventaja ante grupos criminales de perfil paramilitar. Esta última, una cita textual. Y de Brasil a Bolivia, el presidente electo Rodrigo Paz recibió este miércoles del Tribunal Supremo Electoral su credencial como presidente constitucional con un llamado a la unidad y a la concertación dirigido a los líderes políticos, las regiones y las naciones indígenas. También en AFP leemos que el máximo tribunal de justicia de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta Janine Áñez por dar un golpe de Estado en 2019, según informó el presidente de la Corte, Romer Saucedo, y ordenó su excarcelación durante el día. Se ha dispuesto la nulidad de la sentencia que ella tenía, una sentencia ejecutoria de 10 años, y en consecuencia se dispone la libertad en el día a través del juez de ejecución penal que está en la ciudad de La Paz. Han existido vulneraciones en cuanto al ordenamiento legal vigente. Esas vulneraciones han afectado el derecho al debido proceso y también a las garantías constitucionales de las cuales ella goza. En consecuencia se ha corregido todo eso y se ha dispuesto la nulidad de dicha sentencia. Y tenemos, por ejemplo, en Mundo UR, que este jueves la expresidenta condenada, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, enfrentará un nuevo juicio, esta vez por presunta corrupción. Recibía coimas supuestamente por beneficiar a ciertas empresas. Desde Buenos Aires tenemos el reporte de Carlos Iván Suárez. Con una audiencia programada para las 9:30 de la mañana hora de Buenos Aires, comienza este jueves ante el Tribunal Oral Federal número 7 el juicio oral por la llamada causa Cuadernos, el juicio en el que estará en el banquillo de los acusados la expresidenta y ya condenada Cristina Fernández de Kirchner, 21 funcionarios y 65 empresarios. Este podría convertirse en el mayor proceso judicial por corrupción de la historia argentina. Será virtual y se extenderá por lo menos hasta finales del año 2027. Se trata de una megacausa que investiga el presunto sistema de recaudación de
de coimas desde el Estado Nacional a empresas beneficiadas de contratos de obra pública y otros servicios entre los años 2003 y 2015, cuando Cristina y Néstor Kirchner fueron presidentes. La causa se originó en el año 2018, cuando gobernaba Mauricio Macri, y a partir de los cuadernos escritos por Óscar Centeno, chofer de Roberto Barata, exfuncionario del Ministerio de Planificación, por ese entonces bajo el comando de Julio Devido. En estos cuadernos, Centeno relataba supuestos traslados de bolsos con dinero. Por cierto que el portavoz del gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, asumió este miércoles como jefe del gabinete de ministros. Una ceremonia celebrada en la Casa Rosada participó el propio presidente y parte de los ministros. Norteamérica. Vamos a México. La presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, sufrió ese martes acoso sexual callejero cuando un individuo lo voy a leer textualmente, la manoseó mientras caminaba y saludaba a simpatizantes en pleno centro de la capital mexicana. Mucha gente nos saludó en el camino sin problema, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada, pues que vivo este episodio de acoso. En el momento realmente estaba yo hablando con otras personas, no me doy cuenta de inmediato, lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta pues de lo que realmente ocurrió. Porque pues estoy hablando con mucha gente, sí sentí obviamente la cercanía de este personaje. F tiene que el sujeto aparentemente ebrio y quien intentó también besarla fue detenido después por el equipo de seguridad de Sheinbaum, que según video se mostró tensa tras el episodio. Presenté denuncia. Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres, ahí mismo en esa calle. Entonces está detenido. Cambiamos de tema. China anunció que prolongará durante un año la suspensión del arancel adicional de 24% que impuso a los productos de Estados Unidos, manteniendo el gravamen general de 10%. El comunicado indica que la suspensión entrará en vigor el 10 de noviembre. Y Estados Unidos envió ayuda de emergencia por $24 millones para Jamaica, Haití y Bahamas, además del pueblo cubano también, afectados por el poderoso huracán Melissa, según informó el martes el Departamento de Estado. Y en AFP leemos que Estados Unidos entró este miércoles en el día número 36 de cierre gubernamental. Hoy 37, el más largo de la historia, un récord que el presidente Donald Trump achacó a los demócratas, a quienes calificó de kamikazes. Creo que son pilotos kamikaze. Acabo de regresar de Japón. Hablé sobre los pilotos kamikaze. Creo que estos tipos son kamikaze. Derribarán el país si tienen que hacerlo. El secretario de Transporte de Trump, Sean Duffy, advirtió que podría tener que cerrar partes del espacio aéreo nacional la próxima semana debido al posible caos masivo ocasionado por la escasez de controladores aéreos. Y en F leemos que tras la clara victoria de su propuesta para responder con la misma moneda a la iniciativa de estados republicanos para mantener su hegemonía en los congresos estatales, el gobernador de California, Gavin Newsom, impulsa su perfil como líder del frente anti-Trump y posible candidato a la presidencia del año 2028. F tiene que el alcalde electo de Nueva York, Zoran Mamdani, presentó a su equipo de transición, en el que destacan Elana Leopold, quien trabajó con el exalcalde neoyorquino Bill de Blasio, o María Torres Springer, quien fue primera vicealcaldesa del regidor saliente Eric Adams. También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Miami será un refugio para quienes escapen del régimen comunista en Nueva York tras la elección de Zoran Mamdani como alcalde. Y de eso podríamos estar hablando en los próximos días porque ya se está comentando de la posibilidad de aumento de precios en Miami, pero en todo el estado de la Florida. Algunos otros estados se mencionó, por ejemplo, Massachusetts también. Y bueno, el impacto que podría tener específicamente Miami, siendo ya una ciudad muy, muy costosa en los Estados Unidos. Medio Oriente. El ministro para la diáspora de Israel, Amichai Chikli, lamentó la elección de Zoran Mamdani como alcalde de la ciudad estadounidense de Nueva York y alertó de que su victoria en los comicios hará que los judíos tengan que huir a Israel. Y en Europa Press también leemos que el ejército de Israel informó que ha matado a un palestino que supuestamente lanzó un artefacto explosivo contra las tropas israelíes en Cisjordania. Israel recibió el cadáver de un rehén secuestrado por Hamas en la Franja de Gaza, según anunció ese gobierno. El gobierno de Israel lo tiene Reuters. El ataúd que la Cruz Roja entregó a las fuerzas israelíes de seguridad será trasladado a Israel, donde será recibido en una ceremonia militar. Israel, que planea construir un nuevo barrio en el asentamiento ilegal de Geva Binyamin, al sureste de la ciudad palestina de Ramallah. Esto lo denunció el miércoles la ONG Peace Now, que añadió que el récord histórico de 5.667 licitaciones en este 2025 añadirá unos 25.000 colonos a Cisjordania ocupada.
Y France 24 nos tiene que el aumento de reportes sobre ataques indiscriminados y asesinatos de civiles permea la crisis en Sudán tras la toma de la ciudad de Al-Fashir por parte de los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido que se enfrentan al ejército desde hace 2 años ya. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó que estos hechos constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Esto lo indicó el portavoz Sif Mangano. Organizaciones humanitarias nos informaron que al menos 25 mujeres fueron violadas en grupo cuando las FARC entraron en un refugio para desplazados cerca de la Universidad del Fashir. Testigos confirmaron también que miembros de las FARC seleccionaron a mujeres y niñas y las violaron a punta de fusil, obligando a los demás, unas 100 familias, a abandonar el lugar en medio de disparos e intimidaciones contra los residentes mayores. Y el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araki, afirmó que los 2 franceses encarcelados en Teherán durante más de 3 años por cargos de espionaje fueron liberados por clemencia islámica. Cita textual. Europa. Francia anunció que activó un procedimiento para suspender temporalmente la plataforma de comercio electrónico Shein, horas después de que el gigante asiático abriera en París su primera tienda física en el mundo. Lo tiene Reuters, donde también encontramos que la Unión Europea logró con dificultad un compromiso sobre sus objetivos climáticos de reducción de gases de efecto invernadero para 2035 y 2040, pero a costa de una serie de concesiones para convencer a tiempo a los Estados Unidos estados reticentes antes de la inminente cumbre del clima COP30 en Naciones Unidas. Y vamos a la agencia alemana de prensa. Ahí encontramos que el canciller Friedrich Merz presidió la primera reunión del nuevo Consejo de Seguridad Nacional, cuyo tema principal fueron las amenazas híbridas de Rusia. Entre los ejemplos incluyen varios avistamientos de drones en aeropuertos e instalaciones militares sensibles en Alemania en los últimos meses. Los políticos líderes señalan a Moscú como responsable. Guerra en Ucrania. Europa Press nos tiene que las autoridades de Ucrania han denunciado este martes un ataque masivo por parte del ejército de Rusia contra infraestructura portuaria y energética en la provincia de Odessa, en una nueva oleada de ataques nocturnos dentro del marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin. Por cierto que Putin encargó a su gobierno que le presente un informe sobre la necesidad de reanudar los ensayos nucleares después de que su homólogo estadounidense Donald Trump anunciara la posibilidad de realizar pruebas con armamento atómico. Y para cerrar, tenemos de F que al menos 85 personas murieron, 75 se encuentran desaparecidas y más de 1 millón se han visto afectadas por el impacto del tifón Kalmaegi en Filipinas, uno de los más fuertes de la temporada que el día de ayer se desplazaba hacia Vietnam. Son ahora las 6:55 de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios y entramos en materia deportiva. Quiero hablarles de Decomundo, porque se acercan las fiestas, pero pregunto, ¿tus espacios están listos para recibirlas? Decomundo tiene las soluciones más rápidas, eficaces y elegantes para transformar tu hogar, tu oficina, tu espacio comercial en tiempo récord. Desde papel tapiz, papeles tapiz, pisos SPC, 3D wall covers y marble sheets, hasta revestimientos para exteriores como deck WPC, wall cladding, grama, follaje artificial, todo de la más alta calidad, listo para instalar y darle a tus espacios el cambio que merecen. Visita su showroom en Caracas, en Los Ruices, y prepárate para recibir la Navidad en un lugar que refleje tu estilo. Decomundo, diseño que transforma, soluciones que inspiran. Y Nutri-Clar es una proteína limpia, sin gluten, sin lactosa, sin azúcares añadidos. Cada porción aporta entre 19 y 21 gramos de proteína con solo 100 calorías. Y gracias a su alta biodisponibilidad, pues tu cuerpo la aprovecha al máximo. Prepararla es fácil, solo necesitas 2 medidas que equivalen a 7 claras de huevo. Mezclas con agua o leche por 30 segundos y listo. Si te gusta variar con la presentación original sin sabor, puedes hacer panquecas, waffles y muchas recetas más. Ahora, tienes para escoger entre esa, la original, o vainilla, moca y frutos rojos. Nutri-Clara, la proteína en polvo de clara de huevo que te convierte en el atleta de lo cotidiano. Y llegó la época más hermosa, llena de luz, tiempo de compartir, de estar con quienes amamos, de sentir esa alegría que nos une. En estas Navidades, Farmatodo es parte de tu hogar, porque saben que los momentos de felicidad son los que más importan, especialmente a la hora de cuidar de los tuyos. Consigue todo lo que necesites para consentir a tu gente y celebrar. Farmatodo es Navidad, es bienestar, es estar siempre cerca para hacerte feliz. En Farmatodo te desean una feliz Navidad y recuerda, Farmatodo, qué bien estar contigo. Y detrás de la línea más grande de salsas para pastas, que es la de Osole, lógicamente hay mucho más.
como el nuevo guiso para hallacas de Ozole. Y es que en esta Navidad las hallacas se hacen con Ozole. El nuevo guiso para hallacas de Ozole tiene pimentón, cebolla, joporro, ají dulce, ajo, pasas, aceitunas, alcaparras, con ese auténtico sabor de la Navidad y listo para usar. Rinde para 10 hallacas. También puedes preparar bollitos o hasta empanadas. Disfruta de la magia en esta Navidad con el guiso para hallacas de Ozole. Los sabores de la vida. Cierro hablándoles de carpintería cársica, porque cuando se trata de dar vida a tus espacios, pues la experiencia hace la diferencia. Y Carpintería Cársica es eso, experiencia, más de 40 años fabricando la mayor cantidad de elementos para tu hogar, con la mayor calidad también. Hablamos de puertas, de closets, de vestidores, de cocinas, de muebles de baño, pero mucho más, lo que necesites. Realizan grandes proyectos, sí, pero también pequeños diseños individuales, siempre con compromiso y excelencia. Confía en Carpintería Cársica. Ahí hay tradición, innovación, diseño, responsabilidad, que es tan importante a la hora de una remodelación, de una construcción, y calidad en cada detalle. Síguelos, ve lo que hacen en @Carpintería Cársica y haz realidad tu próximo proyecto. 658. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Vamos a revisar algunos resultados del día de ayer en la Champions. Karabakh, impresionante, a punto de ganar, empató 2-2 ante el Chelsea. El Manchester City goleó al Dortmund 4-1. Newcastle se impuso 2-0 ante el Athletic Club de Bilbao. El Ajax cae en casa 0-3 ante el Galatasaray. Hubo empate a 3 entre el Club Brujas y el Fútbol Club Barcelona. Benfica cae en casa ante el Leverkusen 0-1. Inter sí logró ganar en casa 2-1 ante el Cairat, y Marsella cayó en casa ante el Atalanta 0-1. Esto tiene, por ejemplo, ya la tabla a esta hora, el día de hoy, clasificados directos. Clasifican los 8 primeros. Según cómo está la tabla al día de hoy, que puede cambiar y mucho, tienen al Bayern, al Arsenal, Inter, Manchester City, PSG, Newcastle, Real Madrid y Liverpool. Los 3 primeros, Bayern, Arsenal e Inter, con 12 puntos, es decir, ganaron los 4 partidos que han jugado hasta ahora. Le sigue el Manchester City con 10 y con 9 puntos el PSG, el Newcastle, Real Madrid y Liverpool. Sigue en la lista el Galatasaray, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, larga lista, y ya estarían siendo eliminados directos algunos equipos como el Olympique Marsella, la Juventus, el Athletic Club de Bilbao, el Slavia Praga, el Olympiacos, el Villarreal, Copenhague, el Benfica o el Ajax, que está en el último lugar. Tiene 0 partidos ganados, 0 partidos empatados, 4 partidos perdidos. Ojo, igual que el Benfica también. 3 futbolistas del Paris Saint-Germain, Dembélé, Hakimi y Méndez, no estarán disponibles en las próximas semanas debido a diferentes lesiones, según informó este miércoles el club que entrena Luis Enrique. Y Marcelo Gallardo extendió hasta diciembre de 2026 su contrato con River Plate, pese a que está inmerso en una crisis de resultados que ya han comenzado a causar grietas entre la afición, y a 4 días de jugarse en la Bombonera el Superclásico con Boca Juniors. En béisbol, pues bueno, ganaron ayer Caracas, Anzoátegui, Margarita, Zulia, quiere decir que perdieron Aragua, Lara, Magallanes y La Guaira. Y Reales de Kansas City anunció este martes que extendió por 2 temporadas el acuerdo con su capitán y receptor venezolano Salvador Pérez, de 35 años, quien ha jugado 14 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas. Y Phillies de Filadelfia activó este miércoles la opción de continuidad en el contrato del venezolano José Alvarado para que el zurdo de 30 años de edad siga en la organización el próximo año. Cierro con Fórmula 1, y es que el italiano Andrea de Adamic, quien fue piloto de la Fórmula 1 durante 5 años, en los que militó en Ferrari y en McLaren, entre otras escuderías, falleció este miércoles a los 84 años de edad. 7:01 de la mañana. Luego de la pausa estaremos conversando con Feliciano Reina, presidente de Acción Solidaria. Inmediatamente después con el doctor en teología, el sacerdote Néstor Briceño, director del posgrado de Facultad de Teología de la Universidad Católica, en este último caso a propósito de la persecución de cristianos a lo largo de la historia, pero de manera particular en años o meses recientes. Son ahora las 7:01 de la mañana. Vamos a poner